Karina, sorprendida, reconfirmó la respuesta. El espíritu creador lo corroboró. Aseguró que Selena esperaba a alguien con un corazón recto, fuerte, alguien que no se dejara engañar por el poder. A pesar de esas palabras, Karina se resistía a creerle, ya que no se consideraba fuerte. Por lo contrario, se veía a sí misma como débil. Ni siquiera era capaz de proteger lo que le pertenecía, pues optaba por escapar, incluso cuando el peligro estaba frente a ella. Cuando se enteró del verdadero poder de la pulsera, sintió enojos hacia Tatiana por haber sido manipulada. Pero en el fondo, si era honesta consigo misma, también experimentó alivio al saber que ahora compartía el mismo poder que ella, lo que le permitiría vengarse. Sin mencionar que la razón por la que llevaba el brazalete ese día era para comprobar los sentimientos de Aster. Sin embargo, el espíritu la detuvo. Le aconsejó que tenía que dejar de castigarse a sí misma, ya que él podía sentir su sufrimiento. Debió haber sido muy doloroso para ella pasar por todo aquello, y más aún la soledad que había sentido, pero era fuerte, muy fuerte. Tenía que salir de la cueva que había creado para protegerse. Solo de esa manera podría detener a la otra dueña del brazalete, alguien que nunca debió tenerlo, y que había distorsionado muchas cosas. Aquellos que se habían dejado llevar por la persona equivocada ahora necesitaban ser liberados. Y con el brazalete, Karina podría hacerlo. Esta preguntó si realmente sería capaz de lograrlo. El espíritu, con total seguridad, le respondió que solo ella podría hacerlo, aunque no sería fácil, ya que el brazalete era mucho más poderoso y peligroso de lo que jamás habría imaginado. De repente se escuchó un estruendo en la cueva. El espíritu explicó que necesitaba descansar, ya que había utilizado una gran cantidad de poder. Ordenó a uno de sus seguidores que le ayudara, lamentando no poder despedirse de Aster. Solicitó a Karina que le transmitiera un mensaje. Selena había hecho un gran esfuerzo por crear un mundo feliz hasta el día en que se fue, y por eso estaba convencido de que tanto Karina como Aster también podrían ser felices. Le aseguró que contaba con su apoyo, que debía superar su destino y el de ese mundo, y que ella tenía el poder de cambiarlo. Con esas palabras, una explosión resonó. Cuando Karina observó mejor, todo había desaparecido. La cueva, los animales, todo. ¿Había sido una ilusión creada por el espíritu? Se giró al escuchar el gimoteo de Aster, quien parecía haber recuperado la conciencia. Aster comentó, aunque su pierna aún estaba herida, era extraño que toda su energía hubiera regresado. Karina también estaba sorprendida, ya que las heridas de su rostro habían desaparecido. ¿Le había dado el espíritu una piedra curativa? Karina le sugirió que se marcharan de inmediato, pero cuando Aster la tomó de la mano, sintió que era algo repentino, tanto que se sonrojó. Nerviosa le preguntó por qué lo hacía de repente, pero la expresión de Aster cambió. Con frialdad le preguntó si la pulsera que llevaba tenía el poder de controlar la mente. Sorprendida por el cambio abrupto, Karina apartó sus manos y nerviosa le respondió que no sabía de qué hablaba. Aster insistió, exigiendo la verdad. Le lanzó muchas preguntas. ¿Qué tenía de especial el brazalete? ¿Por qué estaba relacionada con su madre? ¿Qué planeaba hacer Karina con ella? ¿Acaso se refería a la gran duquesa como la dueña incorrecta del brazalete? Karina, completamente nerviosa, no sabía qué decir, ni cómo desviar el tema. Negó saber a qué se refería, sugiriendo que quizá había tenido un sueño extraño debido al accidente, pero Aster le solicitó que al menos una vez fuera honesta con él. La pregunta la sorprendió tanto que no supo qué responder. ¿Había escuchado lo que le dijo el espíritu? No podía seguir evadiendo el tema, pero ¿Aster le creería? ¿La consideraría una demente por decir cosas tan inverosímiles? ¿Se decepcionaría al descubrir que ella poseía ese brazalete? Además, la expresión de Aster era tan fría que simplemente no sabía cómo proceder. De repente, Aster se disculpó, lamentando haberle causado problemas. Se giró para guiar el camino y añadió que si ella no deseaba hablar del asunto, no la forzaría. Karina quedó pasmada ante esa última frase, sin saber cómo reaccionar, y eso provocó que Aster se alejara. Quiso detenerlo, hablar con él, pero no pudo. Habían encendido una fogata para solicitar ayuda, pero Karina no dejaba de pensar en la distancia que los separaba, a pesar de estar tan cerca. Todo aquello había ocurrido por culpa de ese brazalete. Si no se lo hubiera puesto, las cosas no habrían sucedido de ese modo. Se sentía tan culpable que ni siquiera podía mirarlo a la cara. Aún después del desplante, Aster le ofreció su chaqueta para que no pasara frío, alegando que por las noches la temperatura descendía bruscamente.
Karina agradeció el gesto, pero notó que Aster tenía cicatrices. Alarmada, preguntó por qué las tenía. Aster explicó tranquilamente que se las hizo en el campo de batalla, durante la guerra, cuando aún era un niño. Esa guerra fue un sinsentido, comentó. Solo habían perdido miles de vidas por un pequeño pedazo de tierra. Le relató que las batallas carecían de sentido, sin grandes victorias y con muchas derrotas. Su primera victoria llegó cuando él mismo derrotó al comandante enemigo. Y aunque celebraron, sabían que el adversario volvería al día siguiente. Todos estaban muy felices y lo alabaron por ser el principal contribuyente de la victoria, ya que él había decapitado al comandante. Aster intentó detener las celebraciones, pero era consciente de que esa había sido su primera victoria, por lo que compartió la alegría con ellos. Sin embargo, las consecuencias llegaron rápidamente. Los que más le importaban, la persona más fuerte, aquel que lo protegía de todo el peligro, el comandante e incluso el soldado más joven del escuadrón, todos sus compañeros, los que lo hicieron sentir por primera vez el calor humano, perecieron a causa de su insensata decisión. Afligido por los recuerdos, confesó que nunca pudo superar su pérdida y que ni siquiera se molestó en tratar sus heridas, pues sentía que esas cicatrices eran una forma de cargar con sus pecados, en honor a sus compañeros caídos. Karina intentó consolarlo, pero él le respondió que esas cosas eran muy comunes en el campo de batalla. Añadió que solo eran cicatrices y que no le causaban ningún dolor. Luego le preguntó si quizá a ella le disgustaba verlas. Karina explicó que eso no la perturbaba, sino el hecho de que él hablara de aquello con tanta calma. ¿Cuánto había sufrido? Solo pensarlo le rompía el corazón. Finalmente Karina entendió que esa expresión fría no era de enojo, sino el reflejo de una profunda herida. Aster había atravesado momentos muy difíciles, estando solo igual que ella, fingiendo que todo estaba bien y minimizando el dolor que realmente sentía. Karina no quería herir a Aster, y no solo eso, había algo más. Ahora lo tenía claro. Le contaría todo. Quería que él confiara en ella, como siempre había deseado tener a alguien a su lado. Lo llamó suavemente y le aseguró que le revelaría todo sobre la pulsera. Se disculpó por haberlo mantenido oculto, y así comenzó la conversación. Hablaron toda la noche en cómo había obtenido la pulsera, cómo descubrió su poder, por qué había iniciado el negocio de perfumes y por qué visitaba a Robert y a los otros médicos. Le contó todo, sin dejar nada atrás. Cuando terminó, ya podían ver las primeras luces del amanecer. Karina le preguntó si todo lo que le había contado le parecía difícil de creer. Aster con sinceridad admitió que sí, lo era, pero que confiaba en ella. La expresión de Aster era tan cautivadora que Karina se alegró de que él tuviera esa confianza en ella. Aunque le había costado mucho decirlo, sintió que el gran peso que llevaba en su interior se aligeraba. Confesó lo aliviada que se sentía por haberlo compartido y luego le solicitó un favor. Instintivamente acercó su mano a la de Aster. Él, sonrojado y nervioso, esperó expectante. Karina confesó que se había dado cuenta de algo después de su encuentro con el espíritu. Mencionó que aún seguía atrapada en las heridas del pasado. Durante mucho tiempo había sido odiada sin importar cuánto se esforzara. Después de todo, siempre era ella la culpable, incluso cuando no lo merecía. A pesar de ello, minimizó lo sucedido y decidió aislarse, pensando que así debía ser, y por eso soportó todo en soledad. Cuando se convirtió en adulta, creyó que esos malos recuerdos desaparecerían, pero aún se culpaba y se encogía como antes. Recordó todas las veces que había puesto a otros por delante de sí misma, o cuando se recriminaba por no tener las habilidades necesarias. También recordó el momento en que le dijo a Aster que no confiaba en entregar su corazón a nadie, porque aquellos en quienes confiaba siempre terminaban dejándola. Se sentía culpable por querer usar el brazalete para un fin tan banal. Dijo que al final, ese niño herido que fue, seguía dentro de ella, y que el dolor había crecido en lugar de sanar. Por eso le preguntó a Aster si realmente estaba bien. Él había perdido a sus amigos en batalla y se culpaba por todo, cargando ese dolor solo. Viendo su expresión tensa, Karina se acercó y puso su mano en su pecho para tranquilizarlo. Sin embargo, lo que ella no supo fue que ese gesto tan reconfortante solo provocó un tumulto de emociones en Aster. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que estaba a punto de estallar. Karina, muy cerca de él, le preguntó de nuevo si realmente estaba bien. Finalmente,
lo abrazó, sintiendo que era la única forma de consolar el corazón herido de Aster. Le preguntó si se había sentido muy solo, las mismas palabras que ella siempre había querido escuchar, liberarse de esos sentimientos tristes, desoladores y tan dolorosos. Por eso, le solicitó que no reprimiera más su dolor. Ese abrazo fue para el niño que sufrió todo aquello en soledad. Karina le prometió que estaría a su lado, como él siempre lo había estado con ella. Su petición era que le permitiera ser su apoyo, protegerlo y ayudarlo en lo que necesitara. Aster, sorprendido, respondió nervioso que esa solicitud era algo que nunca había escuchado. ¿Protegerlo a él? ¿El emperador? Se preguntaba si eso era lo que realmente se sentía tener a alguien a su lado. Aceptando su propuesta, comentó que se sentía como si tuviera un compañero de batalla, uno de esos que caen junto a su camarada cuando éste lo hace. Sorprendiendo a Karina con esa metáfora, le preguntó, como camaradas que eran, si ella quería probar el poder del brazalete con él. Al ver la duda en el rostro de Karina, preguntó si no tenía curiosidad. Logró su cometido, ya que Karina aceptó de inmediato hacerlo. Una expresión de picardía apareció en el rostro de Aster. El ofrecimiento para Karina le vino como anillo al dedo. Había obtenido el permiso de Aster, aunque estaba nerviosa por lo que podrían encontrar en el sistema. Tocó el brazalete, pero lo que vio en el panel no fue lo que esperaba. Al mismo tiempo, en el campamento, el alboroto entre los guardias no hacía más que aumentar la desesperación de Tatiana, quien se repetía una y otra vez en susurros que tenía que volver. Volvería al principio, reiniciaría todo y recuperaría lo que le pertenecía. Estaba desquiciada, jugando con el brazalete que ya estaba muy dañado. Miraba el panel de opciones, que también mostraba interferencias, fluctuaciones y errores. Se prometió a sí misma que no cometería ningún error esta vez. Lo haría mejor, no fallaría. Suplicaba con impaciencia que todo saliera como ella quería. Podía escuchar cómo el panel comenzaba a resquebrajarse con cada expectativa frustrada, hasta que finalmente el panel se rompió por completo, sumiéndola en la desesperación. El sistema no funcionaba. ¿Por qué? No tenía más opciones. No quería aceptar la ayuda de aquella persona, porque eso la obligaría a quedar atada a un maldito contrato. Sin embargo, sabía que podría ser una buena oportunidad. Si lograba retroceder, todo volvería a ser suyo, empezando por Aster. En ese momento, escuchó a los guardias mencionando el regreso del emperador. Esa era una excelente noticia. Había una oportunidad. Tatiana salió frenética en busca del emperador, decidida a cumplir con su objetivo. Tanto Aster como Andy le pertenecían porque ella era la protagonista de ese mundo. Buscó al emperador con desesperación, pero lo único que alcanzó a oír fueron los murmullos de las mujeres presentes. Estaban hablando de la lesión del emperador, causada por una gran bestia en el bosque, y cómo su vida estuvo en peligro, hasta que fue salvado por la princesa Pioner. Halagaban sus hazañas, comparándola con la protagonista de una novela romántica. Era hermosa, valiente, y también había salvado a muchas personas durante aquel gran incendio. Simplemente era increíble. Era como una heroína y la candidata ideal para convertirse en emperatriz. De repente, Tatiana creyó escuchar un susurro, una voz femenina que la llamaba. Se giró rápidamente, convencida de que alguien estaba ahí, pero no había nadie. El guardia, sobresaltado, le preguntó qué ocurría, y ella, impaciente, exigió saber dónde estaban las mujeres. El joven guardia respondió que no había nadie más que él detrás de la duquesa. Para Tatiana, esas palabras no tenían ningún sentido. ¿Cómo no iba a haber a alguien? Estaba segura de que había escuchado algo. Todos a su alrededor simplemente eran unos incompetentes. Entonces preguntó de manera impaciente dónde se encontraba el duque y el emperador. El guardia informó que estaban en la carpa del emperador. Y sin más, Tatiana se dirigió a ese lugar. Por otro lado, Lily observaba al pequeño cachorro que habían encontrado. Mientras lo acariciaba, le confesó lo frustrada que había estado por su señorita. Karina había dejado el campamento sin decir una sola palabra y se había adentrado en el bosque. Por alguna razón, los caballeros no escucharon sus súplicas ni cedieron a su petición de búsqueda, lo que solo aumentaba su preocupación. Triste, comentó que su señorita había regresado solo con un pequeño cachorro. Luego, se disculpó con el animalito por desquitarse con él. El cachorro simplemente ladró a respuesta, como si intentara consolarla. Finalmente,
Aliviada después de desahogarse, le anunció al perrito que le daría un buen baño. Karina escuchaba los quejidos del pequeño cachorro mientras se disculpaba mentalmente por todo lo que Lily había tenido que sufrir. Sin embargo, su mente seguía ocupada en lo ocurrido más temprano. Cuando vio la interfaz del brazalete, en la pantalla apareció la opción de registrar un nuevo personaje y al darle guardar, surgió una nueva ventana de advertencia que indicaba que ese objetivo no se podía conquistar. Antes de poder informarle a Aster sobre lo sucedido, los caballeros imperiales aparecieron repentinamente. Mientras todos se movían en un ajetreo constante, Karina no dejaba de preguntarse, ¿por qué Aster no podía ser un objetivo? ¿Acaso era porque él no era un protagonista de la historia original? ¿O quizá tenía algo que ver con que su madre fuera la dueña anterior del brazalete? Con la llegada del equipo de rescate no pudieron resolver sus dudas, pero al menos lograron regresar sanos y salvos. El regreso de Aster tomó por sorpresa a Andrew, sobre todo cuando Aster confesó que no recordaba nada de lo sucedido. Andrew, incrédulo, le preguntó si realmente no recordaba nada. Aster solo mencionó que lo último que recordaba era estar cazando a su lado. Nervioso, Andrew le explicó que se habían separado en un cruce antes de la puesta de sol y que estuvo muy preocupado cuando no lo vio regresar. Ahora se sentía aliviado al verlo a salvo. De pronto, Aster se levantó y con una sonrisa mencionó que todo fue gracias a su amada, quien lo había salvado. Se acercó cariñosamente a Karina, agradeciéndole por haberlo protegido. El rostro de Aster estaba sonrojado y su mirada era tan cautivadora que tomó suavemente la mano de Karina y sin detenerse ahí, besó el dorso de su mano. Ambos sonrieron como una pareja enamorada. Eso fue el colmo para Andrew. Alterado, le solicitó que pararan, que no podía seguir presenciando esa escena. Cuando ambos se giraron hacia él, comentó con voz baja que había médicos voluntarios de la Casa Ducal para el evento y que iría a llamarlos. Ambos intercambiaron una mirada de complicidad. Aster solicitó que no hiciera mucho alboroto, que con un solo médico sería suficiente. Consultó con Karina y ella estuvo de acuerdo, señalando que preferirían recibir tratamiento de un médico capacitado. Si era posible, tras pensarlo un momento, mencionó que quería pedir la asistencia de la médico Allison, quien era considerado como la mejor. La complicidad entre Aster y Karina molestaba profundamente a Andrew. ¿Cómo podía ella solicitar la mejor atención para Aster? Aunque aceptó su petición, una vez lejos de ellos dejó salir un suspiro de frustración. Después de enviar por el médico, miró con desdén a uno de sus caballeros que se preocupaba por su salud, pero rápidamente cambió su actitud a una más amigable, asegurando que estaba bien y solicitando la presencia urgente del médico. Una vez solo, trató de calmarse, preguntándose en cómo era posible que Aster hubiera sobrevivido a la caída del acantilado. Sentía una presión en el pecho. Él deseaba ser el que estuviera a su lado, pero ese ser despreciable actuaba galantemente con ella. ¿Cómo se atrevía a codiciar lo que le pertenecía? Andrew sentía que solo él debía estar al lado de Karina, pero la sombra de Aster siempre lo acechaba como una pesadilla constante, incluso cuando estaba despierto. Aster era un ser despreciable y sabía que no perecería tan fácilmente por un simple artefacto mágico. Pero Andrew estaba determinado a recuperar lo que era suyo. A Karina, su lugar, todo. Necesitaba que Aster siguiera con vida solo para que viera cómo lo perdía todo. Fue entonces, mientras tomaba esa decisión, que Tatiana apareció frente a él. Se preguntó, ¿por qué tenía que aparecer justo ahora? Ya tenía demasiados problemas y encima lidiar con ella solo empeoraba su dolor de cabeza. Después de todo, las personas molestas como ella siempre aparecían para empeorar las cosas. Su expresión era de burla contenida, cuando lo llamó por un apodo cariñoso y se acercó para mofarse de su fracaso, a pesar de ser tan presumido. Cansado, Andrew le preguntó por qué le importaba todo aquello. Tatiana respondió que claro que le importaba, porque ella era la única que podría ayudarlo. Lo abrazó bruscamente, y aunque él le solicitó que se apartara, Tatiana se negó a hacerlo, advirtiendo que tendría que pensar bien antes de rechazarla, porque podría costarle caro. Si decidía rechazarla, iría directamente ante el emperador a contarle todo lo que había hecho. Andrew
Sorprendido, le preguntó si lo estaba amenazando. Tatiana negó que fuera una amenaza, alegando que solo le estaba pidiendo una oportunidad porque lo amaba, acariciando su propia mano que se apoyaba en la de él. Le dijo que la prueba de su amor era que a pesar de haberla dejado atrás, ella había regresado a su lado. Además, debía pensarlo bien. Ella era la única que podía ayudarlo a conseguir lo que realmente deseaba. Después de todo, gracias a ella, él había conseguido el título de Gran Duque, a pesar de haber sido solo un vizconde desconocido. Esas palabras lo dejaron congelado. Tatiana, con una sonrisa astuta, le sugirió que mirara las expresiones de las personas a su alrededor. Aseguró que todos ellos estaban felices de verlos juntos de nuevo. A pesar de que Andrew apartó sus manos bruscamente, pudo escuchar los murmullos de los presentes, quienes se alegraban al verlos reunidos a pesar de los problemas. En respuesta, Tatiana lo abrazó de nuevo y le prometió que, al igual que 3 años atrás, cuando regresó al Palacio Imperial y recibió el título de Gran Duque, esta vez ella lo convertiría en emperador. Por lo contrario, en la carpa, Karina se preguntaba si la pulsera estaba rota. Respondió a la duda de Aster explicando que a pesar de no haber tenido contacto con el Gran Duque desde que se graduaron, su afinidad era de un 90%. Para Karina, aquello era absurdo y carecía de sentido. Aster concluyó que probablemente el Gran Duque tenía sentimientos por ella. Karina aclaró que eso no era posible, ya que él fue quien la dejó y al final se casó con Tatiana. Aster cambió rápidamente de tema, mencionando su propia afinidad, y le preguntó cuál era su porcentaje, sugiriendo si acaso era más bajo que el Gran Duque. Nerviosa, Karina respondió que no pudo verlo, ya que por alguna razón su afinidad aparecía como inalcanzable. Aster, curioso, preguntó si eso había sucedido antes. Karina explicó que solo ocurría con él y concluyó que tal vez la señora Selena había bloqueado la afinidad. Ante la confusión de Aster, Karina añadió que se necesitaba un poco de poder mágico para manipular la pulsera, además de que Selena había sido la dueña anterior. Aster confesó entonces que había escuchado que su madre era una maga muy poderosa y que fue una candidata a maestra de la Torre Mágica, pero que no pudo cumplir ese destino porque se casó con su padre. Esa revelación fue impactante para Karina, ya que significaba que su madre podría haber sido la rival de la madre de Aster. Aster mencionó que según lo que sabía, ambas fueron compañeras en la academia y que eso era posible. Karina recordó que cuando su madre vio a la pulsera, había dicho que jamás la había visto. Entonces, ¿no eran cercanas? Prometió preguntárselo a su madre la próxima vez que hablara con ella. Y con tantas preguntas sin respuestas, Karina se sintió agotada. Se acurrucó en Aster. Nervioso, Aster le preguntó por qué hacía eso. Karina, tranquila, le dijo que solo sería por un momento, ya que se suponía que era su novia. Luego preguntó si estaba bien que lo hiciera. Aster, tartamudeando, dijo que no es que no quisiera, pero sugirió que lo hiciera de una manera más cómoda. Al observarlo, Karina notó que estaba muy sonrojado. Su primera reacción fue pensar que tal vez tenía fiebre, así que lo examinó rápidamente y le solicitó que fuera honesto si algo le molestaba. Mientras tanto, ninguno de los dos escuchó el anuncio del guardia. Allison llegó a la carpa del emperador un poco asustada por los rumores que circulaban sobre él, que decían que era un tirano cruel, siempre de mal humor, y que aplastaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sabía que debía actuar con extrema precaución y cortesía. Entró en la carpa, presentándose cortésmente como la médica enviada por la gran duquesa. Estaba a punto de dar su nombre cuando se dio cuenta del ambiente caótico. La princesa le pedía al emperador que se quitara la ropa, y ambos estaban en una posición algo comprometedora. Se disculpó de inmediato e intentó retirarse, pero ellos insistieron asegurando que todo era un malentendido y que debía quedarse. La llamaron con apuro, claramente urgidos por aclarar la situación. Una vez aclarado el malentendido, Allison se dispuso a revisar la lesión del emperador. La herida era grave, y en condiciones normales debería haber más lesiones en otras partes del cuerpo. A pesar de ello, el emperador soportaba bien el dolor. La princesa elogió las habilidades de Allison y comentó que su talento era demasiado para alguien que trabajaba para la gran duquesa.
Allison, tranquila, respondió que ese elogio era innecesario, explicando que trabajaba para la Gran Duquesa, como forma de compensación, ya que ella había pagado la penalización por no completar adecuadamente una investigación. Cuando la princesa le preguntó si no le gustaría retomar su investigación, Allison se tensó. Con un tono firme respondió que no era una decisión que pudiera tomar por sí sola, ni simplemente porque quisiera. La princesa, notando su inquietud, explicó que le había llamado porque quería hacerle una propuesta. Si se unía al hospital que estaba estableciendo y continuaba con su investigación, no solo financiaría su trabajo, sino que también le ofrecería un salario y beneficio mucho mejores que los de la casa ducal. Allison escuchó en silencio, pero cuando oyó el nombre de Robert, preguntó sorprendida si la princesa se había encontrado con él. Preocupada, quiso saber cómo estaba. La princesa explicó que Robert vivía una vida difícil, perseguido por prestamistas. Esa respuesta la conmovió tanto que no pudo evitar que se le escaparan algunas lágrimas. En voz alta se recriminó por haberlo dejado en esa situación. La princesa, en un intento de consolarla, le ofreció su apoyo, diciéndole que creía que podía ayudar a Robert. Luego le pidió que le contara en detalle lo que había ocurrido. Antes de comenzar, Allison advirtió que no era una historia fácil de escuchar, pero relató cómo había conocido por primera vez a la duquesa. Estaban investigando tratamientos para regenerar áreas afectadas por enfermedades. Si completaban la investigación, cualquier enfermedad o cicatriz podría curarse fácilmente. Al principio, muchas personas del ámbito médico los miraban con escepticismo, pero luego de que el doctor Gregory enfermara gravemente, todos lo abandonaron, considerándolos un grupo inútil. Los patrocinadores retiraron su apoyo y la investigación se detuvo. En ese momento, la Gran Duquesa apareció para ofrecerles ayuda. Les proporcionó el dinero necesario para tratar la enfermedad terminal del profesor y les ofreció apoyo financiero para continuar la investigación. Sin embargo, a cambio, exigió derechos exclusivos sobre los materiales de investigación. Eric y Allison aceptaron el trato, pero Robert, enfurecido por la propuesta, se negó rotundamente. Cuando Eric y Allison trataron de convencerlo, Robert se mantuvo firme, diciendo que prefería pedir préstamos a prestamistas antes de ceder los derechos exclusivos de la investigación. A pesar de sus duras palabras, la duquesa les habló con amabilidad, asegurándoles que solo quería ayudarlos, que les daría más tiempo para pensarlos, y con gentileza mencionó que quería ayudarlos de corazón. En ese momento, Allison pensó que era una persona muy amable. Fue entonces cuando empezó a admirarla. A partir de ese día, su relación con Robert comenzó a resquebrajarse. Tanto Eric como Allison intentaron convencerlo, pero él seguía negándose. Un día, Robert apareció con una bolsa de dinero, alegando que tenían suficientes fondos para los materiales de ese mes y que debían dejar de hablar de la duquesa. Allison se preguntaba de dónde habría sacado tanto dinero, pero Robert nunca cedió. Poco después salió un artículo sobre sus deudas con prestamistas y el desvío de fondos de la investigación, lo que lo llevó a un juicio. Siendo de familias comunes, no tenían los recursos para ayudarlo, y tras ser expulsado de la escuela y perder su casa, Robert simplemente desapareció. Después de eso, la duquesa contrató a Allison como su médico personal y consiguió un laboratorio de investigación para Eric. Pero si Robert hubiera aceptado la ayuda de la duquesa, en ese momento nada de eso habría pasado. Con esto, Allison terminó su relato y comentó que era hora de su consulta con la duquesa, así que debía retirarse. Dejó analgésicos para que el emperador los tomara y agradeció la propuesta de la princesa, pero dijo que debía devolver la amabilidad de la Gran Duquesa como su médica personal. Karina, asombrada por la historia y la repentina despedida de Allison, quiso detenerla. Pero, ¿qué podía hacer para convencerla? Antes de poder decir algo, Aster habló y mencionó la investigación de la que Allison había hablado antes. Le preguntó si realmente podían tratar cicatrices y agregó que, como podía ver, él tenía muchas y le gustaría tratarlas. Allison, un poco nervioso, respondió que la investigación no estaba completa y que no podía probarla en el emperador. Aster, con tranquilidad, dijo que lo entendía y prometió que no la culparía si no funcionaban o si las cicatrices empeoraban. Una vez que se quedaron solos, Karina lo miró con nostalgia y le preguntó si realmente estaba bien con eso.
ya que antes había mencionado que las cicatrices eran algo significativo para él. Aster respondió que sí, que no podía seguir atado al pasado para siempre. Además, gracias a esas cicatrices había tenido la oportunidad de encontrarse con Allison, así que la próxima vez debían asegurarse de persuadirla. Karina le agradeció su consideración, pero había algo que no le dijo: lo feliz que estaba de tenerlo de su lado. Ya en su carpa, Karina se disculpó con Lily por todos los malos momentos. Lily la tranquilizó, diciéndole que lo importante era que hubiera regresado sana y salva. Además, emocionada, le mostró lo limpio que había dejado al cachorro. No solo lo había bañado, sino que también lo había entrenado. Lily le mostró los trucos que le había enseñado al cachorro, y éste obedeció todas sus órdenes. Karina, asombrada, pensó que Lily creía que Pío era un perro. Lily, decidida, mencionó que lo educaría adecuadamente para que Karina pudiera llevarlo siempre con ella y que nadie le hiciera daño. Así que, si alguien le molestaba, todo lo que debía hacer era ordenar que el perro atacara. Le entregó a Pío en brazos y le recomendó que descansara para el día del banquete. Una vez solos, Pío, aliviado, saltó de los brazos de Karina y dijo que por fin podía respirar en paz, ya que se sentía sofocado. Karina, impresionada de que el perro hablara, se alarmó, pero Pío, enojado, volvió a su forma de humano y le dijo que no era un perro, sino un lobo. Karina preguntó si acaso era un lobo que podía hablar en lenguaje humano. Entonces preguntó cuál era su verdadera forma, la de un cachorro o la actual. Con orgullo, Pío respondió que su forma original era muy cercana a la que tenía en ese momento. Luego se transformó de nuevo en un lobo y explicó que esa era la forma que había adoptado para infiltrarse en el mundo humano. Solo las bestias divinas de alto nivel como él podía transformarse en algo tan pequeño. Al ver la confusión de Karina, Pío, enojado, le preguntó si ella también pensaba que se veía como un perro. No podía creerlo. Primero había sido esa humana y ahora ella. ¿Por qué lo seguían llamando perro? Entonces, preguntó, si quería que se transformara en un lobo gigante. Karina, inquieta por su enojo, le dijo que era mejor parecer un perro que un lobo, ya que le sería más fácil llevarlo a cualquier lugar de manera natural. Para tranquilizarlo, le dijo que era un honor que las bestias divinas de alto nivel como él pudieran hacer algo tan impresionante, y que se veía genial. Alabado por el halago, Pío aceptó quedarse con esa apariencia. Entonces preguntó, ¿qué planeaba hacer Karina a partir de ese momento? Sorprendida por el cambio de tema, Karina le explicó que seguiría con lo que tenía planeado. Tanto su negocio de perfumes como el hospital estaban relacionados con personas cuyas vidas se vieron afectadas por el Tatiana. Pío preguntó si quería que él se encargara de esa mujer de una vez. Karina respondió que eso sería imposible, ya que Tatiana siempre tenía escolta cerca, pero Pío insistió, preguntando por qué no. Al fin y al cabo, Tatiana solo era una humana común. Karina respondió que si bien era una mujer común, tenía un maestro espadachín y al posible sucesor de la Torre Mágica de su lado, además de la de su esposo. Añadió que Andrew era un personaje oculto y que ella ni siquiera sabía de su existencia hasta que lo conoció, por lo que no tenía mucha información sobre él. También dijo que los miembros de la familia imperial nacían con un gran poder mágico. Pío, asombrado por la información, comentó que los humanos fuertes no eran fáciles de derrotar, pero que no debía preocuparse, ya que él era más fuerte que todos ellos. Con orgullo, mencionó que tenía un olfato increíble, y luego, en tono de broma, agregó que aunque no era un perro, tenía un olfato muy parecido al de uno. Karina, cautivada por la tierna imagen de Pío, que parecía un cachorro, orgullosa le dijo que se sentía muy segura a su lado. El día del gran banquete, que marcaba el último día de la competencia de caza, Aster fue en busca de Karina a su carpa. Su gesto cautivó a Karina, y ambos hablaron brevemente sobre cómo había descansado antes de prepararse para asistir al banquete. Antes de partir, Karina le entregó un perfume y le recomendó que lo usara durante el evento, mencionando que pronto abriría su boutique al público. Ese no era un perfume común que cualquiera pudiera utilizar, era un perfume especial, creado específicamente pensado en la imagen de Aster. Aster, emocionado, agradeció y comentó que lo usaría con mucho orgullo. Sin embargo, cuando se dispuso a aplicarlo, dudó un momento y confesó que no sabía cómo hacerlo.
Le preguntó a Karina si podía ayudarlo, y ella aceptó gustosa, aprovechando para hacerle una pequeña demostración. Le explicó que debía rociarlo primero en la muñeca y luego con suaves toques esparcirlo en la nuca. El gesto fue tan delicado que solo se podían escuchar los latidos de sus corazones, especialmente los de Aster, quien no pudo evitar murmurar que era hermoso. Ante la curiosidad de Karina, él rápidamente aclaró que se refería al aroma del perfume. Karina le explicó que el aroma era especial y que duraría mucho tiempo. Finalmente, se dispusieron a partir. Antes de comenzar el banquete, Aster dio un discurso. Explicó primero que había tenido un desafortunado incidente, pero que había regresado sano y salvo, gracias a la protección divina. Luego mencionó que todos los participantes debían haber recibido flores de papel, rojas, blancas y verdes, dependiendo del número y tamaño de las bestias mágicas cazadas. Esas flores no eran simples decoraciones, sino artefactos mágicos. El rojo representaba a las grandes bestias mágicas, el blanco a las de tamaño medio y el verde a las pequeñas. Durante el banquete se podía regalar una flor a la persona que se deseara, y el número de bestias cazadas serían enviados mágicamente al hogar del receptor. Aster finalizó su discurso, deseando que todos disfrutaran de esa última noche del festival. Justo en ese momento, apareció Raymond con una pequeña flor verde. Karina no pensaba que cazara nada. Al parecer tuvo suerte y atrapó al menos una presa. Además, se había puesto la pulsera por si ocurría algún cambio cuando entregara su regalo. Al acercarse a Karina, mencionó que debía ofrecerle su regalo de manera adecuada y con respeto, ya que la cancelación de su contrato dependía de eso. Raymond, visiblemente molesto, explicó que lo sabía muy bien y le solicitó que aceptara el regalo de inmediato. Karina, divertida por su actitud, comentó que parecía poco dispuesto a ofrecerle su obsequio con la debida lealtad. La expresión de fastidio de Raymond le resultaba fascinante. Este, ofuscado, insistió que lo recibiera ya, pues le había molestado bastante el proceso. Karina decidió aceptar el regalo, sorprendida de que Raymond hubiera seguido el protocolo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Aster apareció detrás de ella y con una sonrisa preguntó si le molestaría recibir primero su obsequio. Llevaba un gran ramo de rosas rojas en las manos, lo que visiblemente molestó a Raymond. Sin embargo, antes de que Karina pudiera reaccionar, Raymond la giró bruscamente y exclamó que él había llegado primero, por lo que ella debía tomar su regalo antes de cualquier otro.